Buenas tardes a todos los asistentes. Quiero en primer lugar dar las gracias al Colegio de Médicos de esta ciudad de Perú por invitarme amablemente, Huaraz, el Consejo Regional número 11, por invitarme amablemente para participar en este curso internacional de urgencia ginecológica y obstétricas. Para mí es un placer participar, máxime, con el doctor Rodrigo Cifuentes, mi gran amigo y hermano, y autor también del libro este que les muestro aquí a la izquierda, que es su famoso libro, Urgencia en Obstetricia y Medicina Materno-Fetal, que es todo un éxito en Latinoamérica. Realmente Rodrigo Cifuentes es un autor de primera categoría en toda Hispanoamérica. Este es el libro que tenemos nosotros hecho de mi grupo de trabajo sobre el Doppler básico en obstetricia y ginecología. Es un texto ya a color, a todo color del Doppler. Y este es el afiche que me han mandado ustedes de su curso internacional. Así que, sin más, vamos a empezar a hablar del Doppler en un servicio de urgencias. Las indicaciones del Doppler en la sala de partos quizás les sorprenda a algunas personas porque siempre, hace años, decían que el Doppler lógicamente se utilizaba siempre, pero solo en la sala de partos no era útil. Yo voy a intentar demostrarles que sí es útil el Doppler en sala de partos y fundamentalmente con estos cuatro indicaciones. Patología del cordón umbilical, para esta patología tan específica y tan importante algunas veces, patología de la placenta, evaluación del bienestar fetal en algunos casos y finalmente para la patología del puerperio. Esto es lo más importante en el cual nosotros podemos hacer un estudio para la actualización del Doppler en el servicio de urgencias. Un segundito que me voy a poner la alarma. Muy bien. Vamos a ver en la primera patología, patología del cordón umbilical. Primero vamos a ver la utilidad del Doppler en la circular del cordón, en la inserción velamentosa del cordón, que es una de las patologías más graves que puede tener un obstetra en una sala de partos, y la basa previa también. El cordón, o en la circular del cordón umbilical, lógicamente que sucede normalmente en un 18-35% de los casos, generalmente la incidencia media está en 1 de cada 4 casos, 1 de cada 4 recién nacidos nace con una circular de cordón al cuello, blanda o doble o simple, pero circular de cordón al cuello. La sensibilidad de la ecografía para la detección varía entre 35 y 80%, sin embargo el Doppler color amplía la sensibilidad al 96% y la especificidad también aumenta con el Doppler color. Aquí tienen ustedes una circular de cordón, aquí se ve claramente la cabeza y la cara del feto y hay una circular de cordón que muchas veces con el color, el Doppler color se manifiesta mucho más líquida y lógicamente nos ayuda a verlo mucho mejor. Aquí tenemos una doble circular. Si nosotros vemos una imagen de ecografía en este sentido, vemos que aquí podría ser un cordón umbilical y lógicamente se confirma con el Doppler color que esto es no una simple circular, sino una doble circular del cordón umbilical. Aquí una circular del cordón al cuello también, simplemente sin color. A mí me gusta siempre, y lo digo siempre a los residentes, no deben utilizar el color de entrada, hay que utilizar primero la ecografía, hay que ver bien la ecografía 2D y no utilizar toda la tecnología de entrada, porque algunas veces, si le falla alguna tecnología de este tipo, ya no saben cómo seguir. Entonces yo creo que hay que hacer las cosas paso a paso, baldosín, como decimos aquí, y utilizar la tecnología siempre de forma complementaria. Bueno, si vemos esta imagen de la izquierda, aquí lógicamente vemos que esta imagen puede estar ocupada por un cordón umbilical. Si damos el Doppler color, aplicamos el Doppler color, se ve perfectamente
que hay una circular de cordón al cuello del feto. La existencia también de esta imagen nos puede sospechar que hay una imagen de circular de cordón al cuello del feto, porque se demuestra al aplicar el color. Es decir, siempre les digo, sobre todo los residentes, a mí me gusta siempre decir que las charlas que yo doy fundamentalmente las dirijo a la gente joven, a la gente, sobre todo la que vamos a hablar luego después, que es la de las demandas judiciales, que para que los jóvenes no cometan los errores que lógicamente los que ya no somos tan jóvenes hemos cometido sin lugar a dudas a lo largo de nuestra vida. Pero también sirve el Doppler color, fíjese, para demostrar con el Doppler Angel Power Doppler, fíjese, una triple circular de cordón al cuello. Esto es importante, o sea, triple circular de cordón, no sabemos dónde está, pero la podemos localizar en función de la ecografía. Y aquí se ve perfectamente cómo hay una circular aquí, aquí la segunda y aquí la tercera. Y esto se ve con el Power Angel, se ve todavía mucho mejor. Es decir, el Doppler color nos facilita enormemente la posibilidad de detectar una circular de cordón al cuello. En la múltiple vuelta de cordón 3 o más, el manejo es aún controversial ante la disparidad de resultados perinatales. El consejo general es que debe hacerse una monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal y ver la progresión del parto o cesárea electiva de acuerdo con los criterios obstétricos de cada hospital, de cada sociedad, de cada país, en función de los criterios obstétricos que tengamos. Pero yo creo que la principal indicación de hacer una ecografía y un Doppler color para ver la circular de cordón es cuando la paciente va a ser inducida, un parto inducido, y necesitamos ver si hay cordón alrededor del cuello con circular o no, a la hora de interpretar correctamente la monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal. Si hay una circular, lógicamente ciertos patrones pueden aparecer con más frecuencia y lo vamos a detectar inmediatamente. En segundo lugar, la inserción velamentosa del cordón. Esto es una inserción velamentosa del cordón umbilical. Aquí también vemos otra inserción velamentosa al final de la placenta, lo vemos en un área determinada, y esto es una patología importantísima junto con la basa previa, que son dos patologías que realmente pueden producirnos una situación de auténtica emergencia en un parto. Esta es la inserción velamentosa del cordón umbilical. Fíjense cómo viene el cordón. Aquí tenemos la inserción velamentosa al final del cordón y esto nos lo facilita mucho, enormemente, el Doppler color para diagnosticarlo. Esto, la inserción velamentosa, todos sabemos que del 7 al 10% se produce a nivel marginal y velamentosa, y la frecuencia del embarazo simple varía de 0,5 hasta el 2%. Afortunadamente es muy escasa la frecuencia, pero también hay que conocer esta incidencia para poder prevenirla, y sobre todo si tenemos una maniobra, una tecnología muy fácil para hacerlo, como puede ser la del Doppler color, aplicarla. En embarazos múltiples estas cifras van del 3,6 en los de concepción espontánea hasta el 10,4 en reproducción asistida por ICSI. O sea que va aumentando en relación con las técnicas de reproducción asistida. La inserción velamentosa produce una serie de complicaciones a los obstetras. Aborto y amenaza de parto pretérmino, parto prematuro, rotura de cordón, desprendimiento de placenta normoinserta, restricción de crecimiento intrauterino, malformaciones asociadas, alteración de la frecuencia cardíaca fetal, APGAR bajo, muerte perinatal y retención placentaria. El diagnóstico en el primer trimestre con el Doppler color, la tasa de detección es cercana al 100%. O sea, con una buena ecografía y un buen Doppler color detectamos casi al 100%. En el segundo trimestre llegamos a un poquito menos, pero hasta el 99% utilizando el Doppler color. O sea que se demuestra que la tecnología del Doppler color es muy útil para hacer este diagnóstico. En el tercer trimestre hay que buscar antecedentes de riesgo, la placenta previa en la primera mitad de la gestación, el embarazo múltiple, hemorragia de la segunda mitad, alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal en el trabajo de parto. Es decir, que tenemos que buscar una patología que nos vaya orientando a que pueda haber una inserción velamentosa, que lo vamos a diagnosticar si utilizamos la tecnología
del Doppler color. En tercer lugar, la basa previa, que es uno de los grandes problemas que tenemos los obstetras y que puede producir una hemorragia impresionante y morir el feto en 3 minutos, prácticamente. Esto es uno de los grandes problemas que tenemos junto con la transfusión feto-materna, junto con el desprendimiento de placenta y en los casos que ya prácticamente son inevitables. Por eso, ya verán cuando hablemos ahora de las demandas judiciales, como hay circunstancias que realmente es muy difícil evitar la muerte de un feto en un parto, pero nosotros somos los primeros que tenemos que saberlas, porque somos los primeros que tenemos que defendernos correctamente ante una posible demanda judicial. Bien, la basa previa se define como el paso de vasos sanguíneos placentarios o la inserción del cordón sin respaldo de la placenta o de la gelatina de Wharton que atraviesan el orificio cervical interno. La basa previa es una variante de la insuficiencia venosa, de la inserción filamentosa del cordón, ubicada en el segmento inferior. Aquí tenemos una basa previa, fíjense, un vaso prácticamente suelto, digamos suelto de una forma coloquial en la ecografía y que lógicamente no está anclado a ninguna estructura, es decir, un vaso prácticamente que se puede romper con una enorme facilidad y producir una hemorragia materna importantísima. La basa previa es una condición rara y su frecuencia va de 1 a 50% de lo que hemos dicho anteriormente, hasta 1 partido por 1.200 en 5.000 nacimientos. Los factores de riesgo son la fertilización in vitro, placentas bilobuladas o subcenturiatas, placentas previas hasta la segunda mitad, gestación múltiple, inserción marginal del cordón, en fin. Todo esto, lógicamente, puede dar lugar a una basa previa y, por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de ello. La mortalidad, lamentablemente, es casi del 100% cuando se rompe en el trabajo de parto o en una, o de parto o en una rotura de membrana por la desanguinación que le produce el feto. Esto todos lo sabemos, todos los tetras que lamentablemente hemos visto este problema en un parto, prácticamente ya les digo, esto es imposible que los tetras puedan ser demandados judicialmente y le digan que ha cometido un error de negligencia o de mala práctica, porque esto es imposible de eliminar, de impedir. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber que algunas veces tenemos que intentar, a través de algunas patologías previas, sospechar que hay una basa previa cuando se cruza una hemorragia importante en la madre en el parto. La conducta preventiva no es el screening. Los factores de riesgo, lógicamente, porque no merece la pena, se demuestra un caso de basa previa en cada 5.100 estudios. Con factores de riesgo y sin diagnóstico de inserción del cordón, se sugiere realizar la ecografía transvaginal con Doppler color en la admisión del paciente en la internación, antes de la finalización de la gestación. Es decir, el Doppler color, una vez más, demuestra que es útil, muy útil, para hacer este tipo de diagnósticos que no son frecuentes, pero que sí que son extraordinariamente importantes y sobre todo muy graves en la evaluación y en el desarrollo del parto. Patología de la placenta. Esto también es importante. Las anomalías de ubicación y adherencia y el desprendimiento de la placenta. Quizá voy demasiado rápido, pero yo creo que esta es una patología que tampoco merece la pena algunas veces dedicar más tiempo, puesto que, lógicamente, en una urgencia, como se ve antes perfectamente en el libro del profesor Cifuentes, hay muchísimos conceptos y muchísimas orientaciones y situaciones que pueden justificar una urgencia obstétrica en un parto sobre todo, o en un parto durante el embarazo, pero sobre todo aquí es durante el parto, para que lógicamente yo me explique y consuma más tiempo que quizás otros compañeros les va a hacer falta a lo largo de la exposición. Entonces quizás yo prefiero
acortar un poco mis exposiciones para que los otros compañeros puedan tener cabida a ampliarse y a extenderse un poco más que en aspectos, lógicamente, que están tratados en el curso y que, lógicamente, son mucho más importantes que utilizar el Doppler color, que, lógicamente, tiene su indicación, su utilización, pero también hay que saber que la utilización fundamental del Doppler no es en el momento del parto, no es en el momento de urgencia, sino es en el momento de la evaluación del bienestar fetal durante el embarazo. Y también de muchas cosas como las patologías que se producen las patologías que se producen, lógicamente, durante el embarazo. Esto sí que es una utilización del Doppler fantástica. Yo, que soy un ferviente partidario de la monitorización fetal, yo me formé en la Escuela de Caldeiro Barcia en Montevideo y entonces yo desde siempre he utilizado la monitorización fetal. En mi hospital, por ejemplo, se monitorizan el 100% de los partos. Es decir, no hay parto no monitorizado, excepto las cesáreas electivas, que ya el paciente va directamente de sala de ingreso hasta el quirófano. Pero no hay parto no monitorizado, sin la más mínima duda. En la urgencia, en este momento en España, nadie se le ocurre hacer un parto no monitorizado. Y, sobre todo, en los partos privados, yo no he hecho nunca en la vida un parto privado sin monitorización. Si la paciente me ha pedido hacer un parto con algunas técnicas de humanización, de las cuales yo soy partidario, pero siempre tengo en cuenta una famosa frase, que es: parto humanizado es parto seguro. Si esa frase no se produce, el parto no es humanizado. Yo le digo, yo he sido perito y soy perito de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, de peritaciones judiciales en defensa de los ginecólogos, y sinceramente he tenido que hacer peritaciones de algunos compañeros que se han atrevido a hacer un parto sin monitorización, sin control de ningún tipo, perfecto, con la familia dentro de la sala de parto, incluso en casa, y luego el feto ha nacido con una hipoxia importante, ha hecho una parálisis cerebral fetal, y bueno, pues luego después ahí tenemos el gran problema de este tipo de parto. Es decir, yo soy un ferviente partidario de la monitorización, pero igual lo soy del Doppler. El Doppler son dos técnicas diagnósticas, ya aprovecho aquí para decirlo, distintas totalmente y que tienen fisiopatología diferente, fisiopatología del sufrimiento fetal mal aplicado, mal dicha la palabra sufrimiento fetal, porque lógicamente hoy día nadie se le ocurre decir la palabra sufrimiento fetal por cuestiones lógicamente de situaciones de tipo implicación legal. Y yo les explico siempre a los residentes la diferencia que para mí existe entre un Doppler y una monitorización fetal. Es decir, ustedes cuando ven que un edificio a lo largo de una calle empieza a arder ese edificio, ¿qué es lo primero que sale por la ventana del edificio, por las ventanas? Lo primero que sale es el humo. Y lo segundo, después aparecen el fuego. Pues el humo es el Doppler y el fuego es la monitorización fetal. Es decir, para que vean que los dos son términos y tecnologías diferentes, complementarias o suplementarias, y que debemos saber utilizarlas perfectamente y sin ningún tipo de problema hoy día en un hospital. Hoy día en un hospital moderno tiene que estar preparado para utilizar las dos cosas, la monitorización fetal y la tecnología del Doppler. Bien, pues entonces, volviendo ya a nuestro tema, la patología de la placenta, la anomalía de la ubicación y adherencia y el desprendimiento serían las dos implicaciones fundamentales en las cuales va a ser de utilidad la aplicación del Doppler en un servicio de urgencia. Aquí tiene una placenta previa, aquí sería el cuello uterino más o menos, pero aquí vemos la placenta que ocupa gran parte incluso del cuello y que se puede ver, si nosotros no aplicásemos el Doppler color, podemos ver lógicamente la imagen ecográfica de la placenta, lógicamente que la vemos perfectamente y no hace falta aplicar el Doppler color. Pero sí nos va a ser muy útil para aplicar el Doppler color para ver el tipo de placenta previa. Es decir,
La presencia de placenta por encima del OCI, del orificio cervical interno, en forma total, parcial o marginal, nos va a indicar algún tipo de placenta previa. Cuando se suma el acretismo, es decir, la invasión del endometrio del útero por la placenta, esto sí que es un problema ya importante, un problema importante. Entonces vamos a utilizar precisamente el Doppler color para ver los grados de acretismo o las placentas ácreta, pércreta o íncreta, que son los tres tipos de placentas anómalas en su inserción. Ahí está, la placenta ácreta, la íncreta y la pércreta. Si aquí nosotros tenemos esta imagen y aquí tenemos esto que hay aquí a la derecha, vemos perfectamente que estos son lagunas vasculares que se van a llenar de color inmediatamente que nosotros pongamos el Doppler color. Y entonces esto nos va a servir mucho, mucho. Y esto yo siempre que voy a Latinoamérica a dar un curso digo que ustedes los latinoamericanos tienen mucha más experiencia que yo, por ejemplo, en el diagnóstico del acretismo placentario, puesto que en España, no sé por qué circunstancias, sería muy interesante, los casos de acretismo placentario y de placenta íncreta y pércreta que haya que hacer una histerectomía para solucionar el problema, son mucho más escasos que lo que existe en Latinoamérica. Cuando yo voy a Latinoamérica me sorprendo realmente por la cantidad de casos que hay en estos sitios y los especialistas que hay en solucionar este tipo de problemas, porque yo les digo una cosa, yo a lo largo de mis 35 años de experiencia he hecho miles de cesáreas, yo recuerdo las cesáreas que yo haya hecho con una patología de acretismo placentario, no más de 5 o 10 casos. Esa es la realidad. Es decir, que la situación en España es totalmente diferente a la que puede existir en Perú o en otros países de Latinoamérica. Bueno, cuando aplicamos el Doppler color, lógicamente vemos que esto que ahí está, este Doppler color nos va a indicar la presencia de vasos y por lo tanto la posible invasión de los vasos sobre la pared endometrial del útero. Y esto indica, lógicamente, la clasificación, va a ayudar a la clasificación que hay de íncreta, pércreta íncreta, ¿cómo era? Ácreta, íncreta y pércreta. Sobre todo esto, fíjense, esto es un Doppler color fantástico para diagnosticar que esta placenta no solamente está mal situada, sino que está invadiendo ya una parte del endometrio que lógicamente ya nos va a indicar que hay una patología de la placenta previa y con invasión vascular. Aquí hay también otro problema que es el acretismo y el cuello corto. Bueno, pues también tenemos que indicarlo y tenemos que verlo y ayudarnos con el Doppler color y por lo tanto nosotros podemos utilizar esta tecnología. Vuelvo a repetirlo una vez más, esta tecnología es una tecnología fantástica, el Doppler color, y hay que saber utilizarlo muy bien y sobre todo utilizarlo en situaciones específicas y determinadas. Aquí tenemos los lagos placentarios con escala de grises, simplemente, lagos placentarios con una escala de grises, que lógicamente nos van a ayudar luego después cuando hagamos el Doppler color. Y finalmente, dentro de la patología de la placenta, el Doppler color nos puede ayudar algo, mucho menos que la anomalía de la ubicación y adherencia, en los casos de desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta. Este es otro de los grandes problemas que tenemos los obstetras. Si nosotros tenemos en un parto, lamentablemente, una situación en la cual sospechamos que ha habido un desprendimiento de placenta parcial o total, esto tiene difícil solución, salvo que nosotros tuviésemos este diagnóstico posible hecho antes del parto, pero esto tiene una difícil solución y son las situaciones que nosotros tenemos que saber perfectamente para que no nos hagan una demanda judicial por una situación que es prácticamente imprevisible. O sea, que hay situaciones en las cuales las demandas judiciales por negligencia obstétrica tienen su razón y tienen su explicación o tienen su estudio que hay que hacerlo muy determinado y muy ampliamente, pero hay otras veces en que simplemente si nosotros le decimos al juez
mire usted, en el parto que transcurría normalmente en 5 minutos se produjo un episodio de un desprendimiento prematuro de placenta total, lógicamente el feto se muere y lo que nosotros tenemos que hacer es solucionar rápidamente el problema para evitar que algunas veces también acompañe al feto la madre, lo cual sería ya tremendamente importante y grave. La frecuencia del desprendimiento de placenta es un 1% de los nacimientos si el diagnóstico es clínico, y si se realiza por anatomía patológica esta cifra alcanza el 4% prácticamente de los casos. O sea, como siempre vemos, los diagnósticos son clínicos o anatomopatológicos en este caso. Si es el clínico es el 1% de los nacimientos y la anatomía patológica llega casi al 4% de los casos. Y se manifiesta en forma, sobre todo de sangrado, en el 70% de los casos. Pero fíjense que no en todos los casos un desprendimiento del placenta se manifiesta siempre con sangrado, solamente en un 70% de los casos. Los factores de riesgo son la preeclampsia, la cocaína y otras drogas usadas por la madre, el oligoamnios, el tabaquismo, un embarazo anterior con desprendimiento normal de placenta incrementa 15 a 20 veces la posibilidad de que haya un desprendimiento de placenta en este caso, y aún está en estudio su asociación con las trombofilias. Esto hay que tener mucho cuidado y por eso es importantísimo, sobre todo se lo dirijo a esta recomendación, esta sugerencia a los médicos residentes, a los jóvenes, hay que examinar muy bien los antecedentes de la paciente. Los antecedentes hay que saberlos perfectamente antes de enfrentarnos con un parto. Un parto sí sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cómo termina nunca. Entonces hay que tener mucho cuidado y saber perfectamente que hay que ayudarse con todas aquellas situaciones y factores de riesgo, antecedentes de la paciente, personales, familiares, propios del embarazo o del parto. Cuanto más antecedentes tengamos que nos puedan ayudar, es mejor hacer las cosas correctamente. El diagnóstico ecográfico es muy difícil, ya que solo se detecta entre el 25 al 50% aún en pleno sangrado. El diagnóstico ecográfico, no digamos el Doppler, sino el diagnóstico ecográfico es muy difícil hacerlo. Sino de la gelatina, donde el coágulo es sacudido por el feto o el traductor. Y aquí utilizaríamos el Power Doppler fundamentalmente. No el Doppler, sino el Power Doppler para indicarnos alguna posibilidad mayor todavía con el Doppler. Y un Doppler patológico a nivel umbilical y el registro de alteración de la frecuencia cardíaca fetal, junto con la clínica, nos indican que ahí puede haber una de las razones del Doppler patológico en el cordón umbilical y una alteración grave de la frecuencia cardíaca fetal durante el parto, nos pueden indicar que una de las explicaciones es el desprendimiento prematuro de placenta. Aquí tenemos dos imágenes de un desprendimiento de placenta. Aquí tenemos una imagen donde se ve los vasos de la placenta y el Doppler color, que en algunas situaciones, como ustedes ven, puede ser normal, con índices de resistencia normales, y no hay ninguna otra indicación que así lo aconseje. Esta imagen es muy característica de un desprendimiento masivo de placenta normalmente inserta. Esta y esta de acá es clarísima. Y la aplicación del Doppler o del Power Angio también nos ayudaría a autorizar, a demostrar, digamos, la patología del desprendimiento de placenta, pero vuelvo a decirlo, es una situación bastante rara y bastante infrecuente. Estas son las imágenes anteriores, el desprendimiento masivo de placenta normalmente inserta. Y también hay que saber que otra de las posibilidades que tenemos en esta aplicación del Doppler intraparto, en Doppler en urgencia, sería la evaluación del bienestar fetal intraparto. Es decir, hay algunos autores que han intentado utilizar la velocimetría del Doppler como un predictor del resultado adverso perinatal durante el parto y el Doppler intraparto. Hay 8 trabajos en la literatura oficial. Hay 2.700 pacientes de bajo alto riesgo y sin selección, y lo que pasa es que los autores concluyen que el Doppler umbilical es un pobre predictor de los resultados adversos. Es decir, que nosotros no tenemos más remedio que aceptar que el Doppler
es muy inferior a la monitorización fetal, que la monitorización fetal además no es un método perfecto, pero es el mejor de los métodos que tenemos en este momento para diagnosticar un posible error, un posible problema con la frecuencia cardíaca fetal y una posible hipoxia o anoxia perinatal que luego después pueda dar lugar a otra serie de circunstancias. Pero bueno, yo también aprovecho para decirles que no todas las hipoxias perinatales y anoxias perinatales van a dar lugar a una parálisis cerebral, sino van a dar lugar a una encefalopatía que dé lugar a una parálisis cerebral, porque hay muchas parálisis cerebrales que no han transcurrido en el parto con ningún signo de hipoxia. Es decir, una monitorización absolutamente normal, un registro normal cardiográfico y un pH normal incluso, pero lo cual demuestra que la encefalopatía perinatal que luego da lugar a una parálisis cerebral infantil está producida afortunadamente no por un problema obstétrico, para nosotros me refiero, para nosotros, no por un problema obstétrico, sino por un problema genético, metabólico, de otros problemas que hay y que nosotros también tenemos que saberlo. Es decir, la parálisis cerebral infantil hace 50 años, aquí en España al menos, prácticamente se echaba la culpa al parto en un 80% de los casos, el 90% de los casos. Hoy día, en el año 2022, un caso de parálisis cerebral infantil puede ser debido a una hipoxia intraparto, generalmente en un 10%, como mucho, 10% de los casos. Pero si esto, que es tan simple y tan evidente, no lo sabemos los obstetras, mal camino vamos a tener si tenemos una demanda judicial, que es la más frecuente que hay en algunos casos. En España las demandas judiciales más frecuentes son las de un error ecográfico al hacer el diagnóstico prenatal en un feto de 20 semanas, una ecografía y un Doppler, y la parálisis cerebral infantil, lógicamente. Pero esto tenemos que saberlo porque yo las peritaciones judiciales que hago sobre parálisis cerebral infantiles son las que prefiero hacer, porque sinceramente yo creo que con una peritación bien hecha puede sembrar la duda a un juez, a una corte, de que hay una duda razonable científica de que ese feto no tiene una parálisis cerebral debido a un problema en el parto. Y con que nosotros seamos tan capaces de hacerle ver a un juez que la duda es razonable y es científica, lógicamente un juez no podrá condenar jamás a ningún obstetra por una parálisis cerebral con un tema del parto, porque es que hoy día realmente es fácil diagnosticar y lógicamente descartar una parálisis cerebral infantil producida por un parto. Finalmente, los trastornos del alumbramiento y la retención de restos oculares. La patología del puerperio, también es útil el Doppler en servicio de urgencia para ver el trastorno que se produce en el alumbramiento y la retención de restos ovulares. Trastorno del alumbramiento, vamos a ver. La fase latente entre la salida del feto y el comienzo del desprendimiento de la placenta y la fase de desprendimiento que es monofásica, la separación de placenta es constante, o multifásica es causa en el desprendimiento. La tercera fase, la expulsión, comienza con la separación completa de la placenta y finaliza con el parto vaginal de la misma. Y esto es lo que se llama el alumbramiento en sus fases. Entonces, el trastorno del alumbramiento puede ser diagnosticado en cierto modo con el Doppler color, pero difícilmente diagnosticado. Es una de las aplicaciones más escasas y más difíciles que puede tener. Y la retención de restos ovulares, lógicamente, cualquier buen obstetra que haya en la sala y es buen ecografista me dirá que para hacer una retención de restos ovulares no hace falta un Doppler color. Y tiene toda la razón del mundo. Es decir, para que nosotros diagnostiquemos una retención de restos ovulares, no hace falta que el Doppler color lo apliquemos. Simplemente lo que hace falta es hacer una buena ecografía para que nosotros podamos hacer el diagnóstico de restos ovulares en el puerperio. Muy bien, y de esta forma yo creo que le he dado una breve pincelada de la aplicación del Doppler en un servicio de urgencia, en un servicio de partos, en un área de urgencia, de obstetricia, que puede ser útil el Doppler. Es decir, yo creo que el Doppler también es útil en una área de parto, por lo tanto siempre debe haber en un área de parto, un servicio de urgencia,
debe haber un ecógrafo con la tecnología de Doppler disponible para que nosotros podamos utilizarlo. Y sobre todo, yo le destacaría la utilización del Doppler es fundamental en la aplicación y en el diagnóstico de la circular de cordón al cuello. Yo me quedaría con eso para así mandarle un mensaje a los residentes que piensen que es la aplicación fundamental del Doppler intraparto, la circular de cordón al cuello. Nada más, muchas gracias y vuelvo a repetir, agradezco al Colegio de Médicos de Huaraz su invitación amable para compartir este curso con todos ustedes.